Bienvenidos al programa de Escuela Sabática del Instituto Investigativo Ministerial. Que la bendición de Dios pueda ser con todos nuestros queridos hermanos y hermanas que nos siguen a nivel de Latinoamérica, de habla hispana, pero también en otros países, de otras divisiones, división del Caribe, también las islas del Caribe. Un saludo muy especial para todos mis hermanos del Caribe, para Estados Unidos, hermanos que nos siguen en Estados Unidos, en Canadá y también en Europa y en África. Algunos hermanos que me han escrito que nos siguen también y escuchan la lección de escuela sabática, y en que la bendición de Dios pueda ser con todos. Como siempre, les saluda a su amigo y hermano en Cristo, el pastor Danilo Monterroso, desde la ciudad de Quetzaltenango, del país de Guatemala. Y quiero trasladarme hasta el país de Brasil, a la ciudad de Valença do Piauí. No sé si lo pronuncié bien, pero está el apreciado pastor Esaú López, que él es guatemalteco, pero actualmente trabaja en la Asociación Brasileña. El pastor Esaú López pues tiene a su cargo un buen grupo de ciudades y de regiones. La región noroeste de Brasil, que es un país muy extenso, el país más grande que tenemos aquí en Latinoamérica. Y también quiero comentarles que el pastor Esaú López estuvo dirigiendo la obra de Dios en el país de Mozambique, África. Pastor Esaú, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Por favor, unas palabras de saludo a nuestros hermanos que nos siguen en diferentes partes del mundo. Amén. Muchas gracias, Pastor Danilo. Muchos saludos a todos nuestros hermanos en diferentes partes de Latinoamérica. Que Dios nos bendiga a todos. Y qué alegría poder participar con el Pastor Danilo esta oportunidad de nuestros estudios maravillosos que estamos llevando sobre los profetas hablan. Y este estudio deseamos que traiga mucha bendición a nuestra vida espiritual. Deseamos también que sirva de crecimiento para cada hermano, para cada hermana, para cada joven y también para los niños, porque son estudios que se acoplan, que abarcan también todas las edades de nuestros apreciados hermanos. Pastor Danilo, muchas gracias por la oportunidad de participar en este ministerio también investigativo, deseando que nos traiga bendición el estudio, que el Espíritu Santo tome el control de nuestra mente, de nuestro corazón, para que de esta forma el estudio sea de bendición. Damos gracias a Dios y bienvenido a todos a este estudio. Muchas gracias, pastor Esaú. Por favor, mis saludos cordiales a mi hermana Sara, su querida esposa. Amén. Y a todos sus hijos, por favor, que Dios les bendiga grandemente, y al pueblo de Dios ahí en Brasil y en forma especial en la zona donde usted está trabajando. Vamos a tener la oración inicial, pastor Esaú. Le quiero agradecer que por favor usted tome la oración. Vamos a pedir a Dios porque nos dé su Espíritu Santo y que en esta lección muy hermosa que vamos a estudiar podamos sacar una aplicación espiritual para nuestros días. Por favor, pastor Esaú, puede orar. Obrigado. Bondoso y nuestro eterno Padre que habitas en los cielos, te agradecemos, Señor, por la oportunidad de estar en este momento juntamente con tus hijos en diferentes partes del mundo y especialmente aquí de América, en el norte, centro y suramérica, pidiéndote, Señor, que nos bendigas a todos los que somos parte de tu iglesia. Bendice, Señor, esta escuela sabática, que para el sábado será un alimento especial para todos tus hijos. Y permite, Señor, que en el conocimiento que podamos extraer de tu palabra, nuestra vida pueda ser colocado en el mejor lugar para honrarte, para glorificarte y especialmente para exaltar tu nombre. Bendícenos, Señor. Bendice al pastor Danilo que dirige este programa y permite, Señor, que siempre pueda traer los frutos que esperamos. Almas que conozcan más de tu amor, que conozcan más de este plan de redención y que también tengan deseos de esta salvación eterna.
bendícenos, danos tu Espíritu Santo y permite, Señor, que las palabras que hablemos pueda honrarte, pueda glorificarte y sea de bendición para todos. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, apreciado pastor Esaú, por la oración de intercesión para que Dios pueda bendecirnos en este estudio. Tenemos la lección número 7 para este sábado 16 de agosto del 2025 con un título muy importante. El título es Alabanzas. Pastor Saúl López, recordemos que estamos viniendo del estudio de la semana pasada, cómo Dios hizo justicia, porque también juzgó a aquellas naciones, sentenció a las naciones que le hicieron la guerra al pueblo de Dios. ¿Y cuál es la respuesta de agradecimiento de un pueblo que ve las maravillas poderosas de un Dios vivo que dirige a su pueblo en medio de dificultades, de tormentas en la vida? Pastor Esaú, nos introducimos en la lección, por favor. No es fácil cuando se está pasando pruebas y dificultades. El corazón regularmente queda triste, perturbado muchas veces, y es el plan del enemigo. Y en la historia de Isaías, el pueblo de Dios estaba pasando muchas dificultades, grandes y serias dificultades. Y no es diferente a nuestro tiempo, mas vemos entonces cómo es que llegó el momento de la liberación, que el pueblo soltó la voz y el corazón, y este es el centro del estudio para esta ocasión. Alabanzas. Cómo es que el pueblo se expresó después de haber pasado dificultades. Y esto nos da a nosotros grande promesa, porque estamos exactamente en el tiempo cuando necesitamos pasar grandes experiencias con Dios. Así es, hermano Danilo. Así es, mi hermano Esaú. Pero hay algo muy importante que me llama la atención cuando vemos nosotros el título, cómo el pueblo de Israel tiene un canto, o sea, un agradecimiento, y ese agradecimiento se revela en un canto de liberación. Y esto nos lleva también a la historia del pueblo de Dios a través de los escritos inspirados. Usted recordará que cuando el pueblo sale de Egipto y luego cruzan el Mar Rojo, Miriam, la hermana de Moisés, comienza un cántico de victoria, un cántico de liberación. También aquí en las escenas encontramos en Isaías un cántico de liberación, pero esto va más allá. Nos lleva también a un futuro para nosotros. Y la nota habla acerca del cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, que es un grupo especial que lo va a entonar para el tiempo del fin. ¿Qué me puede decir de eso, pastor Esaú? ¿Qué clase de música? ¿Cómo será ese canto? ¿Será un canto especial? ¿Qué relación tiene con la música actual en el mundo? ¿Cómo será ese cántico que el pueblo de Dios dice, los 144,000 van a entonar para el tiempo del fin? Qué maravilla ver la promesa aquí, y me alegra cuando leemos en la nota de introducción que el pueblo de Dios, el canto fue un método maravilloso, y para este tiempo del fin, Dios ya tiene preparado un canto para nosotros, y es un canto de victoria. Siempre han habido victorias, y la victoria ahora es nuestra. Y este canto final para el Israel final está relacionado con su victoria sobre los poderes de la tierra. Estamos viviendo en un tiempo cuando nuestra experiencia de fe debe de alcanzar el nivel más alto, porque la verdad que tenemos nos lleva a tomar la mejor definición, y para esto el canto será maravilloso, y para eso debemos de estar definidos como leemos allá en el libro de Levíticos 22-29, dice que aquel que ofrece sacrificio en cántico lo debe de hacer de buena voluntad. Y hoy Dios llama a los hombres de buena voluntad. ¿Qué significa esa voluntad? Nuestra voluntad unida a la voluntad de Dios.
el testimonio, la experiencia de los 144,000 será la voluntad de Jesús en la vida de ellos. Y será por eso, va a ser un canto de alegría, de grande regocijo. Y cuando veamos cómo Isaías pasó esa experiencia, nosotros debemos de ir detrás de esa experiencia, porque no podemos ser menos. Tenemos que alcanzar la plenitud del gozo de nuestra salvación. Entonces, en introducción vemos que debemos prepararnos para el último canto de victoria, mas el testimonio de Isaías nos da mucha motivación para que como iglesia, como miembros, como pueblo en el mundo, podamos levantarnos y así exaltar a Dios con alegría. Y algo muy importante, Pastor Esaú, es de que ese canto que cantan los 144,000, el cántico de María, allá después de que cruzaron el Mar Rojo, el cántico de Isaías, que lo menciona la Escritura y que vamos a estudiar, no tienen nada que ver con Babilonia, con Egipcio, con Filistea, con Moab, con Etiopía. No tiene ninguna contaminación, dice. Es un cántico que nadie puede cantar, sino solamente los que han experimentado la liberación. ¿Qué contraste, qué ejemplo, qué exhortación encontramos nosotros con la música contemporánea moderna? Porque me preocupa, Pastor Esaú, que a veces nosotros como pueblo podemos imitar la música contemporánea cristiana, que es de la iglesia, puede ser de la iglesia, suena con letra cristiana, pero suena como el mundo, se oye como el mundo. O sea, hay una mezcla entre lo profano y lo santo, pero cuando vemos nosotros lo que dice el cántico del Cordero, el cántico de Moisés, un cántico que nadie podía cantar, sino solamente los redimidos, los que van a ser liberados. ¿Qué podemos mencionar de esto, Pastor Esaú? Que nosotros no podemos contaminarnos. No podemos traer la música contemporánea a la iglesia porque podemos causar una confusión. Por favor, Pastor Esaú. Es un peligro muy grande para nosotros. El mundo, Satanás ha misturado, ha mezclado tanto el error, introduciéndolo en la verdad. Y realmente hay tres cosas que nosotros debemos de cuidar como iglesia. La letra de los cantos, hay mucha letra mixta. Y hay veces cantamos y traemos al templo esas músicas, esas letras que no están inspiradas completamente por Dios. Y otro punto es el ritmo. Y aparte del ritmo, también la solemnidad de la música. Y como iglesia necesitamos abrir los ojos. Dios quiere que le alabemos, sí. Con alegría, sí, el canto es de alegría. Con expresión, con ejecución de instrumentos también musicales, deben de ser usados con dirección, con firmeza, con solemnidad. Y esto como pueblo en estos últimos días precisamos cuidar, porque el mundo se está introduciendo. Y si no velamos, si no cuidamos por medio de la música, Satanás entra. Por medio de los instrumentos también Satanás entra, porque hay una mistura, una unión de instrumentos también, inventados por el enemigo, inventados por Dios. Y tenemos que hacer las diferencias. Y en este tiempo, esta lección nos ayudará para que tengamos la mente clara y bien definida cómo Dios debe de ser adorado. Es así. Así es, Pastor Esaú. Que Dios tenga misericordia de nosotros y podamos tener ese discernimiento, como usted lo mencionó con el texto que leyó en Levíticos, poder alabar a Dios con el discernimiento, con conocimiento, con solemnidad y cuidar con la mistura, cuidar de hacer alianza entre lo profano y lo santo, porque Dios no le gusta. ¿Sabe qué me hace recordar eso, Pastor Esaú? La idolatría en el Sinaí, cuando Aarón se queda con la gente ahí en el campamento, Moisés y Josué están arriba en el monte de Sinaí y luego comienza música, comienza alabanzas.
Hay adoración en el campamento de Israel y dirigida por un dirigente, por Aarón. Josué dice guerra, pero Moisés, que tenía clara percepción espiritual, notó que había canto y él dice, no es voz de guerra ni de alaridos de fuertes, yo veo voz de canto. Él escuchaba la música pagana que se había mezclado con la música santa, con la adoración santa. Esa es la visión espiritual que Dios pide de nosotros para este tiempo del fin. Cierto, pastor Danilo, cada pastor, cada líder necesita unir su voluntad a la voluntad de Dios para tener una mente aguda, que sepa diferenciar como Moisés, porque Josué, él dice, escucho gemir en el campamento. Algo está pasando, guerra, mas ahí tenemos la voz del profeta de Dios. Los profetas hablan y Moisés habló. No, eso no es. Eso es lobor, es adoración. ¿Y qué era? Una falsa adoración. Es por eso que en nuestras reuniones nosotros necesitamos orden de parte de Dios. ¿Para qué? Para que se use la mejor música, el mejor ritmo, la solemnidad de instrumentos, para que no traiga oprobio a la presencia de Dios. Me hace recordar, Pastor Esaú, lo que dijo el cofundador del comunismo, Lenin, el líder que implantó el comunismo en Rusia. La mejor manera para destruir a una sociedad es a través de la música que escucha. Eso lo dijo Lenin. ¿Y cómo han cambiado? La música cambia. Hoy la música se ha introducido dentro de la adoración a Dios. Hoy encontramos nosotros un sinnúmero de música que perturba. Es decir, en lugar de llevarnos a la solemnidad, a elevarnos espiritualmente, nos llevan a un sentimentalismo. Y esto no está bien delante de los ojos de Dios. Vamos a entrar de lleno a nuestro estudio, Pastor Esaú. Hemos hablado ampliamente en la introducción. Tenemos la primera pregunta, y la primera pregunta dice himno de victoria. Entrémonos a ver dónde está este himno de victoria. Y dice la pregunta 1. ¿Cómo expresó el profeta Isaías su alabanza y gratitud por la liberación de Judá de sus enemigos? Pastor Esaú. Esta primera pregunta es maravillosa, porque ya ahí nos presenta la gratitud por la liberación. Vamos al tiempo de Judá. Isaías profetizó y escribió así: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza, porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños, para que no sea ciudad ni nunca jamás sea reedificado. Por esto te daré gloria, el pueblo fuerte te temerá, la ciudad de gente robusta. Aquí nosotros vemos la palabra firme del profeta Isaías. ¡Qué experiencia! Hay dos cosas interesantes: la experiencia personal que él está sintiendo de regocijo, y por eso él dice, tú eres mi Dios, te exaltaré. Mas él no era solo, él era parte del remanente. Habían otros que le acompañaban. Mas él presenta aquí en su expresión el agradecimiento y la gratitud porque han sido liberados. ¿Qué acontecía? Los enemigos que Judá tenía, tanto los sirios, los hermanos del norte también, que eran las otras tribus, los asirios que estaban en preparo para destruir, y esto daba temor al corazón de Isaías y del pueblo. Y ya nosotros vimos cómo ellos pasaron esos días. Mas llegó el tiempo, conforme la profecía, llegó el momento en que ellos quedaron libres. Si no del todo, porque en cuanto el mundo existe en este estado, el mal está presente. Mas hubieron tiempos de liberación en que ellos quedaron libres de sus opresores. ¿Y qué aconteció? Expresaron gratitud, alegría. ¿Y qué dice aquí? La ciudad fortificada fue destruida. Eran aquellas enemigas.
nunca más será reedificada. Y por esto te dará gloria el pueblo fuerte. Ahora él se une a un pueblo. Por eso te dará gloria el pueblo fuerte. Aquí. ¿Por qué? Porque Dios habíase expresado en grande manera y no importaba la grandeza del enemigo. Dios había hecho más grande también a sus hijos obedientes. Esto significa entonces, Pastor Danilo, que la expresión del profeta en la gratitud de liberación de Judá de sus enemigos fue extraordinario. Ahora nosotros precisamos también liberarnos. Nosotros tenemos 3 grandes enemigos, aparte de los demás. Estos enemigos producen, como sintió Israel, tristeza, angustia, inseguridad. Y hoy nosotros tenemos la carne, tenemos también el mundo y tenemos a Satanás. 3 enemigos a vencer. Y debemos de comenzar a sentir nuestra experiencia. ¿Por qué? Porque nuestra libertad comienza desde el momento en que encontramos a Jesús. En el himno 577 de nuestro himnario, ahí nosotros encontramos que el que entrega su vida a Cristo es libre de maldad y rico en bondad. Ese canto 577 de nuestro himnario debe ser también nuestra experiencia. Comienza cuando aceptamos a Cristo y terminará cuando Él aparezca por la segunda vez. Entonces, también nuestra expresión debe de estar preparada. Victoria, porque el Señor ha hecho maravillas. En la nota nosotros encontramos, dice que en Salem está el tabernáculo. ¿Quién es Salem hoy? Es la iglesia del Señor. Y su habitación está en Sión. Ahí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y tren de guerra. Por medio del pueblo de Dios en su fidelidad, el enemigo quedó destruido. Cuando estaban en pecado, en desobediencia, ellos eran muy débiles, mas cuando se fortalecieron, ellos cantaron alegría porque la victoria fue completa por medio de el poder de Dios. Que Dios nos bendiga en esta hora. Amén. Así es, Pastor Esaú. Qué interesante es ese cántico de victoria, un cántico de gratitud, como usted lo mencionó, un cántico de reconocimiento a la grandeza de Dios. Y aquí yo quiero hacer un apelo a nuestros queridos hermanos y hermanas que tienen talento, porque tenemos talento en la iglesia. Cada vez que ejecutemos un instrumento musical o elevemos un cántico, que lo hagamos para la honra y gloria de Dios y que no sea la alabanza personal, como lo hicieron estos profetas, que la gloria sea para Dios, porque podemos también cometer un terrible pecado en la exaltación. Recordemos que el gran músico en el cielo era Lucifer, y él se engrandeció por sus dones y talentos que tenía. Que nuestra gloria quede humillada. Como dijo el apóstol Pablo, de todos los pecadores yo soy el primero. Y el apóstol Pedro, cuando vio la grandeza de Cristo, dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Y entonces, cuando sentimos nuestra indignidad, cuando más cerca caminamos de Dios, nuestras alabanzas, nuestras ofrendas, nuestro servicio en la iglesia va a ser un servicio de agradecimiento, de gratitud, porque grandes y maravillosas son las obras del Señor. Pregunta número 2, Pastor Esaú López. ¿Qué imagen? ¿O tiene algún comentario más sobre la primera pregunta? No, vamos, estoy esperando la segunda. Muy bien, la segunda pregunta. ¿Qué imagen? Ahora vamos a ver qué imagen se presenta en el himno de victoria para ilustrar la protección y seguridad de Dios hacia su pueblo. ¿Qué imagen? ¿Qué elementos encontramos en ese cántico, pastor? Muy bien, qué maravilla. Esta segunda pregunta, Pastor Danilo, nos presenta la imagen, nos presenta el todo para que la victoria sea completa. Y estoy pensando cómo el ser humano muchas veces pierde de vista esa excelencia de Dios. Porque Dios ha prometido estar todos los días con su pueblo y prometió en el tiempo de Isaías. Ha prometido desde Adán
desde Noé, desde Abraham, ha prometido con todos los patriarcas y profetas. Y aquí el profeta dice, él consiguió ver, porque fuiste fortaleza al pobre. ¿Quién era el pobre? Eran nuestros hermanos en el tiempo de Isaías. Al menesteroso también, en su aflicción, fuiste suma fortaleza. Refugio contra el turbión, sombra contra el calor. Ahora Isaías está presentando toda la imagen de Dios. ¿Cómo es Dios? Dios es bueno en todo tiempo. Con aquel que se llega a él, no importa su debilidad, si busca ayuda, si busca apoyo, Dios está pronto para socorrer. Y aquí encontramos, la otra parte del texto dice, como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños. Ahora aquí es para otros. Y como calor debajo de nube, harás marchitar el renuevo de los robustos. Viene a mi mente lo que declara el profeta Ezequiel en referencia a los que cuidamos la grey de Dios, las ovejas gordas y a las ovejas débiles. Y aquí hay una parte, Dios va a humillar, dice, al que se exalta. Por eso es mejor ser exaltado por él en su debido tiempo. ¿Y qué dice aquí Isaías? Él exaltó al pobre, ayudó al afligido. Dios fue el socorro de todos ellos y una protección segura para su pueblo. ¿Cómo nosotros debemos de sentir eso? Dios es el mismo ayer, hoy y será siempre. El Dios de Isaías es nuestro mismo Dios. Y nosotros debemos de sentir como seguros, bien confirmados. Muchas veces, hermanos, el enemigo nos coloca perturbación, nos debilita, nos enfraquece, nos deja apagados. Y qué triste que como pueblo hay veces quedamos sin fortaleza. Mas aquí nos está dando un fortalecimiento. Por medio de nuestra gratitud en nuestros corazones, el pueblo de Dios debe de levantarse, debe de alabar a Dios y expresar esa bondad que Él tiene para nosotros. En nuestro himnario, en el 484, qué maravilla esa letra, porque dice, vivo en su fortaleza, me sostiene el Salvador. Y cuando el Salvador nos sostiene y Él nos fortalece, nuestro corazón llega a sentirse como el corazón de Isaías, con deseos de exaltar el nombre del Señor. Alabad a Jehová porque es bueno. Está aquí en la nota de nuestro estudio. Porque para siempre es su misericordia, porque sació al alma menesterosa y llenó de bien al alma hambrienta. Amén. Solamente tenemos que tener necesidad, buscar, entregar nuestra vida completamente a Dios para hacer su voluntad. Porque nuestros hermanos en el tiempo de Isaías también estaban siendo derrotados, mas gracias a Dios porque la liberación llegó y ahora Amén. Isaías expresa su gratitud. Gracias a Dios, Pastor Daniel. Amén, alabado sea el nombre de Dios. Y lo resumimos con lo que dice el Salmo 91, porque los mismos elementos que dice Isaías lo menciona David en el Salmo 91 cuando dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, fortaleza mía, mi Dios en quien confiaré. Entonces es lindo, Pastor Esaú, cómo Dios se convierte en una fortaleza, en un castillo, en un refugio, en ese calor abrasador de las pruebas, de las dificultades. Dios es una sombra para su pueblo, en ese frío terrible de la noche que da hipotermia. Dios es abrigo para el justo. Y esa es una promesa grande que tenemos, y nuestro apelo a mis queridos hermanos y hermanas que nos siguen, muchos pueden ser nuestros enemigos espirituales, como ya lo mencionó el pastor Esaú, la carne que es la que más nos lleva a la ruina, a la desesperación, ese tirano del yo, que se asocia con Satanás y las atracciones mundanas, pero ahí está, Cristo vino a vencer en nuestra carne y nos dio ejemplo. Y ahora, en vista de eso, Pastor Esaú,
pasamos a la tercera pregunta, porque hay otros enemigos que todavía no han sido vencidos y que tal vez en su momento nos han devorado y han vencido tal vez a muchos dentro del pueblo de Dios, pero van con la esperanza maravillosa de la vida eterna. Y vea cómo dice el versículo, la pregunta 3, Pastor Esaú, que tiene que ver mucho con las alabanzas de gratitud. Pero ¿quiénes son estos enemigos ahora? ¿Cómo describen los profetas su promesa de destruir la muerte y el sepulcro para siempre? Y en última instancia, liberar a su pueblo en la segunda venida de Jesús. ¿Qué esperanza ofrece esta promesa a los creyentes de hoy? Pastor Esaú. Muy bien, Pastor Danilo. A la tercera pregunta nos está llevando a más fuerte. Y aquí, hermanos, los profetas nos están hablando. Y gracias a Dios por esa instrucción profética. ¿Por qué? Porque tenemos esa palabra muy segura profética. Aquí los profetas, ellos describieron la promesa de Dios de destruir la muerte y el sepulcro para siempre. Todos sabemos, hemos recibido la instrucción. La muerte es consecuencia del pecado. Es consecuencia del pecado. Y pronto esa consecuencia será destruida. El texto dice, destruirá la muerte para siempre. Gloria a Dios por eso. Y enjugará Jehová, el Señor, toda lágrima de los rostros y quitará la afrenta de su pueblo. También lo alabamos a Dios porque Él quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra. No importa dónde habite. Eso fue para el pueblo de Israel, para Judá en el tiempo de Isaías, y hoy es para nosotros. Y se dirá en aquel día, he aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Alabado sea Dios. Esta es la victoria. Hermanos, pronto la muerte totalmente será destruida. Cristo ya comenzó esa obra cuando Él vivió 33 años en esta tierra. Él vino a vencer la muerte. Vino porque era mortal, murió cuando tenía 33 años. Tomó, como nosotros sabemos, la naturaleza humana, mortal, y a los 33 años, Él murió, participando así del grande evento que Él está también para darnos. Pronto Él nos dará esa victoria, la resurrección, y Él alcanzó la victoria, resucitó, fue puesto en el sepulcro un cuerpo mortal y resucitó inmortal, el proceso que nosotros pasaremos. Y con la inmortalidad estaba declarado que Él había ganado la victoria. ¿La victoria sobre qué? Sobre el pecado. Y así los profetas también han descrito que nosotros, con la ayuda de Jesús, ganaremos la victoria sobre el pecado. Amén. En nombre de Jesús. ¿Por medio de qué? De la obediencia, como Cristo obedeció. 33 años de vida obediente que Cristo realizó. Y esa vida es la maravillosa vida que Él ahora nos ha dejado para nosotros llevar, conservar y reproducir en nuestro diario vivir. ¿Cuánto tiempo? Hasta su segunda venida. Me llamó la atención el texto que dice, quitará Dios la afrenta de su pueblo. ¿Cuál es esa afrenta? En otras versiones dice el oprobio de su pueblo. Es el pecado. El pecado, consecuencias del pecado, la muerte. Y morimos porque somos mortales. Nuestro cuerpo es mortal. Más pronto todos seremos inmortales. Cuando seamos revestidos de gloria, cuando seamos transformados, Cristo nos dará ese cuerpo glorioso y entonces se dirá, absorbida está la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Satanás se alegró cuando llevó al hombre a la desobediencia. Satanás se alegra cuando nos empuja para desobedecer a Dios. Mas en el nombre de Jesús, los que ya entregamos nuestra vida a Cristo, ya estamos con Cristo. Y el himno 23
de nuestro himnario declara que su poder venció el pecado y el poder de Cristo en nosotros, dice Pablo, nos hace más que vencedores. Todo puedo en aquel que me fortalece, Cristo Jesús. Pastor Danilo, que nuestra experiencia como iglesia, que nuestra experiencia como miembros, hermanos en toda Latinoamérica y el mundo, que nuestra experiencia individual sea esa experiencia que pasó Isaías, que pronto las consecuencias del mal, del pecado, que es la muerte y el sepulcro, quedará liberado. Y la esperanza será lo que dice ahí: la vida eterna, nos alegraremos en su salvación. Para siempre estaremos alegres porque nunca más pecado, muerte ni dolor. Que el Señor nos permita estar ahí y vamos a luchar con la ayuda de Jesús para alcanzar esa victoria, Pastor Daniel. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Y el plan de Dios se echó a andar cuando el hombre pecó, como usted lo explicó. El misterio de la piedad, cómo Dios se hace carne, el verbo se hace carne. No era una carne diferente, era la misma carne que tenía lamentablemente una naturaleza pecaminosa, que no es pecado. Cristo tomó mi carne, tomó su carne, querido hermano, con 4000 años de decadencia, de debilidad. Y Cristo toma esa naturaleza humana. Usted lo dijo muy claro, Pastor Esaú, una naturaleza mortal. La naturaleza humana de Cristo era mortal. ¿Podía morir la carne de Cristo? Sí, porque Él tomó nuestra naturaleza, toma nuestra carne y lleva a la cruz del Calvario esa carne. Ahí muere el hombre, no muere Dios. Ahí quien muere es el hombre. El ser humano estaba condenado a morir y dice Cristo: yo voy a tomar su lugar y voy a demostrarle al universo que el ser humano puede vencer como yo vencí. Qué lindo, Pastor Esaú, entender eso. Y entonces, cuando vemos a Cristo en la cruz, escribe el testigo fiel, lo leemos nosotros en Apocalipsis capítulo 1, el que tiene la llave, dice, él tiene la llave, sí, tiene la llave de la muerte, la llave del sepulcro. Y lindo, Pastor Esaú, lo que dice el profeta Oseas: de la mano del Seol lo redimiré, lo libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Las palabras que dice Jesús cuando resucita, usted recordará la escena impresionante que menciona el deseo de todas las gentes. Cuando los del Sanedrín vienen con Pilato y le dicen: hemos escuchado que este engañador dice que de aquí a 3 días él pues va a resucitar, y de repente los discípulos vienen y van a hurtar el cuerpo del maestro y el mal va a ser peor del que hemos hecho. Reconocían que habían hecho mal. ¿Y qué hace Pilato? Dice que busca los soldados más fuertes, valerosos que habían en Roma, y dice que manda una guardia de 100 soldados, un centurión con sus 100 soldados, a cuidar la tumba de José de Arimatea, para cuidar donde habían sepultado a Jesús. Y de repente dice de que aquel ángel que ocupa el lugar que dejó el diablo en el cielo, vino a la tierra. Aquel gran, terrible terremoto, Pastor Esaú, los cimientos de la tierra se tambalean. Ven cómo mueve la roca, dice, como si fuera una hoja seca. Y luego la voz que dice: Hijo del Dios Altísimo, levántate porque tu Padre te llama. Las palabras que dice Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahí se cumple lo que dice el profeta: oh muerte, yo seré tu muerte y tu destrucción, oh Seol. Y esa es la esperanza, Pastor Esaú, que tenemos nosotros, el pueblo de Dios, para el tiempo del fin. Y es lindo eso, Pastor. ¿Algunas palabras más sobre esta pregunta 3? Pastor Danilo, la notita dice al final, casi en las últimas 2 líneas: cantad, moradores del polvo, porque tu rocío, cual rocío de hortaliza, y la tierra hencherá o llenará de muertos. Aquí hay una invitación que el pueblo de Dios debe de cantar por la victoria sobre la muerte. Ya la victoria ya está ganada por Jesús. Sí. Ahora nos toca a nosotros ganarla, solo que muchas veces la influencia del enemigo, el enemigo quiere hacer
entrada en la iglesia muchas veces y quitarnos esa fuerza de Jesús en nuestra vida. Y debemos de esforzarnos, debemos de cantar con ánimo y alegría la salvación que Dios ha hecho posible por medio de Cristo. Cristo es todo para nosotros y debemos dejar que la vida de Él alcance esa transformación completa en nuestra vida para honra y gloria de su nombre, Pastor Daniel. Amén. Alabado sea el nombre de Dios, porque en Él Amén. encontramos esperanza. Yo no sé si alguien de nuestros hermanos que nos escuchan a nivel de Latinoamérica tal vez está desahuciado por la ciencia médica. Yo quiero pedirle, decirle a mi hermano y a mi hermana, no temas. Aunque este cuerpo se deteriore, aunque este cuerpo esté condenado a la muerte, porque es la paga del pecado, la muerte, y es la consecuencia del pecado que todos traemos, que todos vamos a morir, pero hay una esperanza maravillosa que no podemos perder. Por eso el apóstol Pablo, cuando analiza y piensa y entiende este plan, él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Apelo a mis hermanos en esta hora para que confiemos en las promesas del Señor. Himno de confianza. Entramos al siguiente subtítulo, Pastor Esaú, pregunta número 4. ¿Cómo se manifestó la confianza del pueblo en Dios y qué promesa divina lo sustentaba? A ver, por favor, Pastor Esaú. Amén. Qué maravilla que el profeta nos está llevando cada vez más cerca de Dios, cada vez más cerca. Himno de confianza, primero de victoria, victoria maravillosa. Ahora confianza es más intimidad. ¿Se imaginan ustedes, queridos hermanos, cuando perdemos la confianza en alguien? Eso es triste. Y es triste cuando llega la desconfianza con Dios. Ahora aquí, el texto dice, en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá, profecía del profeta. Es para nosotros hasta hoy. Fuerte ciudad tenemos. ¿Cómo debe ser nuestra ciudad? Fuerte. ¿Cómo está nuestra ciudad? Fuerte. Fuerte. Salvación puso Dios por muros y antemuros. Gracias a Dios por eso. Abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Solo maravillas en esta cuarta pregunta, hermanos. ¿Qué nos está haciendo Dios aquí? Lo que hizo con Judá en el tiempo de Isaías. Colocar a su pueblo en el lugar más alto, más elevado. Dios quiere que esta sociedad misionera internacional esté donde esté, ocupe su posición. Amén. ¿Cómo se manifestó la confianza del pueblo de Dios? Hermanos, aquí está. Ellos manifestaron su confianza completa porque sintieron que la salvación había llegado a su ciudad. La ciudad era fuerte, la iglesia era fuerte, era potente en conocimiento y en práctica de la verdad, porque eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios esperaba. Cuando leímos allá cómo las mujeres, las jóvenes caminaban en Jerusalén de una manera indecente, fuera de los principios que Dios había establecido, y eso no era fortaleza para el pueblo de Israel. Mas ahora aquí en aquel día cantará, ciudad fuerte tenemos. Para nosotros, hermanos y hermanas, en todo el mundo, somos parte de una iglesia fuerte. Este remanente es un remanente fuerte. Dios está protegiendo con muro y antemuro. Otra vez vamos a la profecía de Isaías. En el tiempo de Isaías, el muro que protegía la viña, nosotros hemos oído y adaptamos y hemos entendido que significa los mandamientos de Dios que son nuestra protección. Amén. Los 10 mandamientos está como muralla para el pueblo de Dios. Significa que esta iglesia cree y practica obedeciendo los mandamientos, más también hay otro antemuro. Antemuro, eso es para dentro del pueblo. El evangelio eterno que nosotros predicamos está dividido en dos cosas importantes, y es la ley y el evangelio.
Amén. Ellos dos están juntos, la fe y las obras, porque las obras sin fe es muerta y la fe sin obras es muerta. La ley de Dios es un muro que nos protege, mas hay un antemuro que él puede ser más poderoso. Unido con el muro es una potencia y esa es la fe que nosotros tenemos. La justificación de Cristo y la obediencia de Cristo a los 10 mandamientos. Y nosotros como iglesia, dice aquí la notita, en medio de las sombras densas de la última gran crisis de la tierra, la luz de Dios alumbrará con más brillo. Porque el mundo será iluminado con poder y gloria. Es el mensaje de Cristo, nuestra justicia. El hombre que nació en la tierra de mujer y que vivió los mandamientos de Dios con fidelidad en una naturaleza enfraquecida por el pecado, debilitada, decadente por el pecado, mas fortalecida por la comunión con Dios. Amén. Y nos llevó a una victoria maravillosa. Y por eso el pueblo debe de manifestarse con confianza. No tenga duda. No cante, canto o no canto, hablo o no hable. Hable de Cristo Jesús, el Cristo verdadero, el Cristo que nosotros sabemos que dio verdaderamente su vida y que nos salvó también con su obediencia. ¿Qué promesa divina le sustentaba? Hermanos, es la verdad que sustenta. ¿Cómo habló Jesús? La doctrina no es mía. La doctrina es de aquel que me envió. Y si alguien quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá de la doctrina. Hermanos, nosotros debemos de estar tan fundamentados en la doctrina porque ella es la verdad y está aquí. Abrid las puertas en el cielo. Apocalipsis 12:14 dice que se dirá: abrir las puertas, entren por las puertas los que guardan los mandamientos de Dios. Somos nosotros. Hermanos, que Dios nos ayude para que con sublime esperanza y confianza en Dios vayamos al frente, Pastor Danilo, llevando en alta voz este mensaje que debe de convertirse en un alto clamor para el mundo. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Y como usted lo mencionaba, Pastor Esaú, el muro y el antemuro se repite en Isaías. Abrir las puertas y entrará la gente justa. Y está el evangelio, justos no por nosotros, por Cristo, nuestra justicia. Guardadora de verdades. Ahí está la ley. Guardamos la ley. ¿Por qué guardamos la ley? Porque Dios lo exige, Dios lo pide. Y guardamos la ley porque la fe y las obras van juntas. Y ahí está la confianza del pueblo de Dios. Y entonces hay un himno de qué? De gratitud. Un himno de qué? Que inspira salvación. Y ahí, en ese punto, radica también el cántico del Cordero y de Moisés y de liberación. Y algo interesante, Pastor Esaú, que como estamos estudiando esta lección que se titula Alabanzas, las alabanzas muestran el poder y la salvación, pero no solamente el poder y la salvación de Dios, sino la fe y la obediencia del pueblo de Dios. Cuando usted lee las características de los 144,000, que debemos de entender que el número de los 144,000 no es un número simbólico, grábese eso, querido hermano y querida hermana. Los 144,000 son un número literal y usted y yo somos llamados a formar parte de este grupo para el tiempo del fin. Que sí es muy cierto que existe la gran multitud, que otros se van a salvar fuera de este número. Usted y yo, que vivimos bajo la proclamación de este mensaje angelical para el tiempo del fin y tuvimos el privilegio de conocer este mensaje, las características de los 144,000 dice: siguen al Cordero por donde quiera que va. Y ahora la pregunta es: ¿seguimos al Cordero nosotros? Porque el cántico del Cordero y de la liberación lo van a ejecutar, lo van a cantar los 144,000. Y ahí es donde nosotros vamos a ver que la tierra se va a iluminar con su gloria, como ya lo mencionó el pastor Esaú. Abrir las puertas y entrará la gente justa, Cristo nuestra justicia, guardadora de verdades, justificación y santificación. Sed perfectos como yo soy perfecto, dijo Dios. ¿Podemos alcanzar la perfección, pastor Esaú, en nuestro estado pecaminoso?
Pastor Danilo, ese es el deseo de Jesús. Y estoy aquí en mi mente con el himno 574 de nuestro himnario. Cantemos con fervor, dejemos el pesar, marchemos libres de temor. No te dé temor hablar de Cristo. Bien. Cristo es nuestro ejemplo. Ejemplo nos ha dado. Él vivió la vida humana, la vida de la tierra en una santidad completa. Y Dios habló, sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Él habló también que se sentarán juntamente con él aquellos que sean vencedores. Somos nosotros. ¿Vencedores hasta cuándo? Desde que aceptamos a Cristo hasta que Él regrese por segunda vez. Y Pastor Danilo, a confianza del pueblo remanente de este tiempo, de esta sociedad misionera internacional que se prepara y que se perfila cada vez más para quedar en el último momento que nosotros esperamos, muchas veces nos sentimos debilitados. Hasta no queremos hablar de Jesús. Para muchos puede ser que el nombre de Jesús es complicado. Es el mensaje, es la nota tónica del mensaje para este tiempo. Y debemos de tener claridad en nuestra mente y así llevar con toda claridad también a aquellos que necesitan ser salvos por medio de Jesús. Que Dios nos ayude para que en este tiempo el mensaje alcance a iluminar el mundo y las voces de los hijos de Dios se unan miles y miles proclamando el mensaje de Cristo nuestra justicia. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Que nuestra alabanza sea para honrar y glorificar a aquel que se merece la honra y la gloria por la eternidad. Pregunta número 5, Pastor Esaú. ¿Cuál es la garantía de paz y estabilidad para aquellos que confían en Dios? Ahora, ¿qué garantía encontramos nosotros? Muy bien. Y es para nosotros, los que confían en Dios. Somos nosotros, hermanos, en cualquier lugar de América. Es para todos nosotros, en cualquier lugar del mundo, África, Oceanía, Europa, es para nosotros. La garantía de paz está garantido, está ofrecido. Estabilidad también, no podemos vivir inestables, como un barco sin dirección. Nosotros sabemos por qué la iglesia adventista es historia en el mundo. Quedaron como un barco sin mapa y sin brújula. ¿Cuál fue el descuido? Llegaron a desconocer a Cristo. Se perdieron en el camino por el nombre de Cristo y están ahí sin mapa y sin brújula, creyendo en un Cristo falso, en un Cristo que la Biblia no habla, en un Cristo que no tiene definición. Y ahora aquí dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿En quién debe estar nuestra mente? En Dios. Y si está en Dios, está en Cristo. Y si está en Cristo, está en el Espíritu Santo. Ellos tres son la divinidad del cielo. Y si nosotros pensamos y actuamos todos los días conforme a la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cómo será nuestra vida? Estable, en paz, en perseverancia. Nunca estaremos desanimados, siempre estaremos firmes, fuertes, caminando hacia adelante y hacia arriba. Es la maravillosa confianza que Dios nos da. Confiad en Jehová perpetuamente, porque Jehová el Señor, en Él está la fortaleza de los siglos. Vamos a obedecer siempre, no solo en tiempo de paz, porque las iglesias dicen en tiempo de paz obedezca, más en tiempo de guerra está libre para desobedecer. La Biblia no nos enseña así. Debemos de ser obedientes en todo tiempo, en tiempo de paz y en tiempo de guerra. Aquí de la nota, Pastor Danilo, no deshonre al Señor dudando de sus preciosas promesas. La segunda parte. Quiere que creamos en Él con fe resuelta. Hay quienes dicen, creo, y desean recibir todas las promesas que se otorga sobre la base de la obediencia. Mientras reclaman el cumplimiento de todas las promesas de Dios, no hacen las obras de Cristo. No se honra a Dios con esa fe, pues es falsa.
Hay quienes tratan de guardar todos los mandamientos de Dios, pero muchos de ellos no están a la altura de sus privilegios y no le piden nada al Señor. Están tranquilos. Las promesas de Dios son para los que guardan los mandamientos de Dios y hacen las cosas que le agradan. Entonces vamos a luchar para gloria del Señor. Del Señor tenemos que vivir cada día mejor y más fieles para honra y gloria del Señor. Amén, Pastor Esaú. Me hace recordar las palabras de Jesús en el Sermón del Monte, en el Evangelio de Mateo 5. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Qué lindo. Y lo que dice también el Salmo 119, versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Amén. Amén. Debemos de vivir a la altura de esos mensajes. Pasamos Pastor, al último, bueno, a uno de los últimos subtítulos. Sí, Pastor Esaú. Un comentario tengo. Sí, tenemos una dificultad porque hay veces se escucha y hay muchas iglesias que lo enseñan. Nadie puede guardar la ley de Dios. Eso es mundial. Ese canto, esa alabanza también, y hay veces hasta está en los himnos, que nosotros no podemos guardar la ley de Dios. Y se acusa de una dificultad que por ser humanos, imposible guardar la ley de Dios. En la primera parte es verdad. Por nosotros mismos Jesús lo habló, nada podéis hacer, nada. Mas si ya aceptamos a Cristo, como dice nuestro canto en el Himnario Internacional 505, su santa ley obedezco por fe. ¿Y cómo se siente el cristiano? Y feliz para siempre. Con Jesús estaré. Esa es la garantía. Ya aceptó a Cristo, gloria a Dios. Mas no es solo levantar su mano, porque fácil es predicar, levante su mano y usted ya está salvo. Esa es la primera parte del evangelio. Ahora viene la segunda, la obediencia en Cristo. Todo puedo en Cristo que me fortalece. No es solo levantar la mano. Con Cristo podemos ser obedientes hasta la altura que el cristiano pueda elevarse. Está de nosotros. Entonces que el Señor nos ayude para perseverar hasta el fin, porque ya Él habló, el que perseverar hasta el fin, este será salvo. Amén. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. El argumento del diablo en el cielo era de que nadie podía guardar la ley y esa ley tenía que cambiarse. El argumento que se dio aquí en la tierra es que esa ley nadie la podía guardar. Y ese es el argumento que se predica hoy, Pastor Esaú, lo que usted lo menciona. Pero nosotros sabemos que podemos guardar la ley, como ya se explicó, con la ayuda del poder divino. Cristo nos dio ejemplo y Él vino a cumplir y a guardar. Y nosotros también vamos a guardar y vamos a cumplir la voluntad de Dios en esta tierra. Llamado al remanente. ¿Cuál es el llamado que el Señor hace al remanente? Siempre hay un remanente fiel, Pastor Esaú. Amén. Aunque dentro del pueblo de Dios siempre van a estar los enemigos cercanos, estudiamos una lección, enemigos cercanos, sí. Y a veces el enemigo cercano está dentro de la iglesia. Qué fácil puedo mencionar es defender la iglesia cuando el ataque viene de afuera. Todos nos unimos y defendemos la verdad, pero qué triste es cuando el ataque viene de adentro. Cuando hay voces confusas que se escuchan y dicen que nosotros no podemos vencer, que nosotros no podemos guardar la ley, porque nuestra carne es mala, nuestra carne está condenada, nosotros somos imperfectos, y esto genera de que la gente vea con liviandad los principios. Hermano, ¿y por qué no es vegetariano? Hermano, ¿y usted por qué no es vegetariano? Es que soy pecador, hermano, y no puedo ser vegetariano, hermano. ¿Y por qué usted no vive a la altura del principio en la vestimenta? Es que soy pecador, hermano, y no puedo. Hay que tener cuidado. Eso no es, recordemos, dice Jesús, sed perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Entonces, la pregunta, ¿estaba mintiendo Jesús o Jesús está mal? Porque muchos contradicen a Jesús. ¿Vamos a alcanzar la perfección en esta carne pecaminosa, Pastor Esaú? Sí,
Somos llamados a alcanzar la Entregados a perfección. Cristo, unidos a Cristo. Exactamente, unidos a Cristo. Nuestra voluntad a la voluntad de Él. Amén. Separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Y dice que Cristo aprendió la obediencia, lo dice el libro de Hebreos, a través del sufrimiento. Él en su carne, en su naturaleza humana, él pasó las mismas luchas que nosotros pasamos y nos dejó ejemplo y podemos vencer. Por eso ahora viene el llamado al remanente, Pastor Esaú. ¿Cómo exhortaron los profetas al remanente del pueblo de Dios a prepararse para la instrucción inminente antes que terminara su tiempo de gracia? Según Isaías y Juan, el profeta de Patmos. Pastor Esaú. Qué alegría que ahora llegó nuestro tiempo. Ya me alegré, hermanos de todo Latinoamérica y de todo el mundo. Ya me alegré con toda aquella victoria de Isaías y el remanente. Mas ahora llegó nuestro momento. En nuestro himnario, en el número 28, dice: me escondo en la roca que es Cristo el Señor. Amén. ¿Cómo exhortaron los profetas al remanente? Estar en la roca. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. El llamado es muy bonito, interesante y directo, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Y en Apocalipsis está claro, en ese tiempo, el que es injusto quedará injusto todavía, y el que es inmundo será inmundo todavía, y el que es justo practicará la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí que yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Exhortación para el remanente del pueblo de Dios. Escóndete un poquito. Escóndete un poquito. Pastor Danilo, a mi mente ha llegado dos descripciones sobre esto y voy a declararlo para los hermanos del mundo entero. Escóndete un poquito. Este texto es bien conocido para aquel consejo que nosotros tenemos de buscar un refugio, de llevar a nuestra familia en lugares donde la influencia del mal sea menos agresiva. Esto es en el mensaje Salir de las Ciudades. Amén. Un mensaje muy interesante para este tiempo. Más también, cuando yo estaba meditando en este texto, en estos textos y en esta pregunta, cómo el profeta exhorta al remanente, vino a mi mente sobre las avenidas del alma, que son nuestras puertas también. Y entonces pensé, también nos toca encerrarnos y cerrar todas las avenidas de nuestra alma para que el enemigo no tenga acceso. En un cierto punto pensé, nuestros ojos, dice el salmista, debemos de tener cuidado en lo que miran. No colocaré cualquier cosa delante de mis ojos. Nuestros oídos son las puertas también de entrada. Amén. Nuestra boca, nuestra nariz, nuestro olfato, lo que sentimos, nuestras manos, lo que tocamos. Restricción. Si Cristo ya está en nosotros, debemos de cuidarlo. Dice, vendremos y haremos morada en él. Y si él ya está cenando con nosotros, lo mejor es, como el pueblo de Israel, también cerrar la puerta para que el ángel destructor pase, más dentro de nosotros ya está Jesús. El testimonio inspirado que dice, Jesús tocó la puerta de Israel para ver si ellos lo aceptaban, más nadie aceptó, y así Jesús pasó directo y la bendición fue perdida. Muchos puede hacer que estemos viviendo esa experiencia, que estamos en la iglesia, bautizados, tratando de obedecer los principios de Dios, y sentimos que no podemos. ¿Por qué? Todavía no hemos hecho una entrega completa. Tenemos que encerrar a Jesús en nuestro corazón.
Tenemos que cantar, ven a mi corazón, oh Cristo. Siempre le doy esta letra a las personas. ¿Por qué? Porque yo les digo, hay que pedir, pedir, ven a mi corazón. No es suficiente solo decir, Él sabe que yo quiero que venga. Cuando nosotros somos invitados a comer, esperamos que se nos diga, hermanos, pueden venir a la mesa. La gente, uno va con alegría. Mas si no le invitan, espera y espera y espera. Y Jesús está esperando por nosotros, para nosotros pedir, ven a mi corazón. ¿Cómo exhorta a los profetas al remanente del pueblo de Dios a prepararse para la destrucción? Tener a Cristo en nuestra vida. Y Amén. salir al campo con Cristo en nuestra vida, porque de nada servirá a los santos salir de la ciudad si no está la experiencia de Cristo, nuestra justicia. No le van a encontrar el lugar especial y entonces desanimarán y será una otra afronta, será un ridículo. Entonces tenemos que llevar a Cristo en nuestro corazón. En visiones del gran día de juicio, los mensajeros inspirados de Jehová obtuvieron vislumbres de la consternación que sobrevendrá a los que no estén preparados. Y por eso el Señor nos convida a nosotros que estamos en la preparación. Preparémonos en alma, cuerpo y espíritu. Una fe capaz de soportar el cansancio, el hambre, el sueño y todo lo demás. Experiencia con Jesús. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Pastor Esaú, por esa explicación profunda de la pregunta 6, el llamado al remanente, en la parte literal, muy importante lo que usted menciona. Yo tal vez solo quiero enfocarme más, Pastor Esaú, en el tema de donde está Jesús hoy, porque usted ya lo explicó, anda pueblo mío, entra en tus aposentos. El aposento es un símbolo de nuestra mente, de nuestro corazón espiritual, donde va a ser puesto el sello de Dios. Cierra las puertas, cerremos las avenidas del alma, ya lo mencionó a usted, esas avenidas del alma que están expuestas al mundo, la influencia mundana, debemos de cerrar las puertas al enemigo. Y luego dice, escóndete un poquito. ¿Dónde nos vamos a esconder ahorita? En el lugar santísimo. Cristo está tocando a la puerta antes de que la gracia se cierre. Cristo está invitando a este pueblo para que haga de Jesús su abogado, porque luego dice, porque de aquí que Jehová sale de su lugar. ¿Cuándo va a salir Jehová de su lugar? Cuando Cristo salga del lugar santísimo, del santuario celestial. Se terminó la gracia para cualquier ser humano. Y cuando Cristo sale del lugar santísimo, ¿qué dice el testimonio? Se viste con sus vestiduras ¿de qué? De justicia, para dar a cada quien según lo que hizo en esta tierra. Por eso dice, y Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Todos los que no reciben el sello de Dios en este tiempo, hoy es el tiempo indicado, Pastor Esaú, hoy es el tiempo de encontrar oportuno socorro en el trono de la gracia, puesto los ojos en Jesús en el lugar santísimo. Ahí se está consumando tu salvación, mi salvación. Cuando Cristo salga de allí, se sueltan los vientos y los únicos que van a ser protegidos son los que salieron justos en ese juicio investigador, quedaron registrados en los libros de la vida. Y entonces se cumple lo que dice Apocalipsis, el que es injusto sea injusto todavía, ya no hay salvación, la gracia se cierra, se completa el número de los 144,000 y la salvación viene para el pueblo, para aquellos que confiaron. Ese es el llamado al remanente, de encontrar oportuno socorro en el lugar santísimo del santuario celestial, donde Cristo intercede todavía por un pueblo que no ha recibido el sello y por la humanidad. Es necesario predicar el evangelio, Pastor Esaú, en toda nación, tribu y lengua y pueblo. No que todo el mundo se va a convertir, pero nuestra misión es predicar el evangelio con poder y con gran gloria. Dice la nota, en visiones del gran día del juicio, los mensajeros inspirados de Jehová obtuvieron vislumbres de la consternación que sobrecogerá a los que no estén preparados para encontrarse con su Señor en paz. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice el testigo fiel. Cristo llama para que podamos encontrar oportuno socorro
en el lugar santísimo donde Cristo intercede por nosotros. Amén. La última pregunta, Pastor Esaú. Ahora vemos otro elemento interesante, lo que Isaías nos habla, porque estamos viendo solo de alabanzas. Y ahora hay otra alabanza. Y veamos estos elementos que se aplican a nuestro tiempo. Como dice, himno de la viña y la esperanza de la resurrección. Es el último subtítulo que tenemos. Y dice la pregunta 7. ¿Cómo se describe la protección de Dios sobre su viña? ¿Y qué característica especial tiene esta viña aquí de Isaías? ¿Será la misma que aparece allá en el versículo 4 de Isaías, 4 o 5, no mal recuerdo, pastor? Que quería ver uvas puras, pero encontró uvas silvestres. ¿Será la misma viña o qué viña será esta? Porque oigan lo que dice, pastor. ¿Cómo se describe la protección de Dios sobre su viña? ¿Y qué esperanza hay para quienes murieron siendo fieles en su viña? Pastor Esaú. Muy bien, qué triste que ahora es la última más. Qué alegría porque nos deja un mensaje maravilloso. La descripción de la protección de Dios a su viña. Bien, en cuanto a esto, la viña es la iglesia de Dios. Ahora, la protección es el punto importante en aquel día. Cantada acerca de la viña del vino rojo. Yo, Jehová, la guardo. Cada momento la regaré. La guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. Aquí hay una diferencia. En aquella viña inicial su deseo era eso mismo, mas no se cumplió. Los cuidadores de la viña no colaboraron. Ahora Dios quiere cumplir por medio de su remanente. La Sociedad Misionera Internacional está aquí profetizada. Amén. La protección de Dios sobre su iglesia es Él quien la está cuidando. Hermanos, en todos los lugares de los países de habla español y en todo el mundo, Dios está cuidando su viña. La representación de Cristo está en todas las iglesias y usted y yo y todos los que formamos parte del ministerio debemos de estar cumpliendo esta obra. Dios cuida a su viña por medio de los hombres ministros que ha puesto en ella y la riega. Regar significa agua. Agua, como dice Malaquías, derramaré agua sobre vosotros. Agua es el Espíritu Santo. Bien. ¿Qué significa? Los guardas deben de ser colaboradores junto con el Señor para poder clamar y pedir. Mándanos lluvias copiosas. Lluvias pedimos, Señor. Estamos en tiempo de alabanzas. Mándanos lluvias. El Señor pide que su iglesia alcance esta protección. ¿Cuándo la alcanza? Cuando ella vive una vida más cerca a Dios de ti. Más cerca a Dios de ti. El himno 136 dice, evita el pecado, procura agradar a aquel que vino a dar su vida por nosotros. La iglesia debe de ser una iglesia que erradique, que saque el pecado de su medio. Y los pastores debemos de ser de ojos abiertos, no como los pastores que hablará Isaías allá más adelante, que son silenciosos, no pueden latir, no pueden ladrar. No, la viña, la iglesia necesita hombres que den la protección a la iglesia. ¿Qué esperanza hay para aquellos que ya murieron fieles en la viña del Señor? La esperanza es maravillosa, porque se levantarán como renuevo, florecerá y llenará toda la tierra de fruto. Esta es la esperanza para aquellos que ya duermen, para aquellos que ya descansan. Están muertos, dice la voz profética, descansan de sus trabajos, mas sus obras le acompañan. Gracias a Dios que los profetas nos están hablando. Y pueblo de Dios, vamos a levantar la voz. Cantemos, toquemos instrumentos, cuidemos de los himnos que vamos a cantar. No traigamos la mistura del mundo de Babilonia para nuestra iglesia y demos el mensaje certero, la voz tónica, el sonido cierto a la trompeta. Y como pastor, usted
yo y todos los que nos administramos en la iglesia por el santo dinero del Señor, llevemos a la iglesia esta experiencia de recibir la verdad, vivir la verdad y vivir para gloria del Señor esa vida santa conforme la estatura que cada uno alcance en experiencia. Que Dios nos ayude, Pastor Danilo, en relación a esta última pregunta. Amén, Pastor Esaú. Quiero tal vez que conversemos y ampliemos más, Pastor Esaú, de lo que ya usted mencionó. La parábola de la viña aparece en el capítulo 5 de Isaías. La viña que el Señor dice había preparado en una ladera fértil, había cercado, había despedregado, había plantado vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y había hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. La viña que se menciona aquí en el libro de Isaías capítulo 27 dice, tiene una característica peculiar, pastor, y dice la viña del vino rojo. Note esto, vino rojo. ¿Qué representa vino en la profecía? Representa doctrina, representa también la sangre de Cristo. Me hace recordar, pastor Esaú, la historia de Nabot de Jezreel. En el capítulo 21 del libro de Primera de Reyes, dice que tenía Nabot una viña cerca del palacio del rey Acab. Y el rey Acab viene y trata la manera de negociar la viña de Nabot. Le dice, dame tu viña, porque la quiero para sembrar legumbres. Recordemos que las legumbres es un símbolo de las ofrendas que se dedicaban a los dioses paganos. Y Nabot tenía una viña y de ahí sacaba vino, vino rojo, que representa el mensaje puro que tiene la iglesia. La viña es la iglesia. Y el vino es la doctrina pura de la iglesia, puro, ese mensaje puro de la iglesia. Y la profecía dice, en aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. ¿Dónde está el cuidado de Dios sobre esa viña, sobre esa iglesia? Que no mestura, pastor, no deja que el vino se fermente. ¿Cuántos pastores hoy tratan la manera de fermentar ese vino rojo, cambiar la sana doctrina, emborrachar a la gente con un vino diferente? Y aquí dice claramente que Dios va a cuidar de su viña. Y lo que usted explicó, pastor Esaú López, con relación a la iglesia de Dios para el tiempo del fin y la esperanza de la resurrección. Hay muchos que han muerto con esa esperanza en este tiempo del fin. Y el llamado que Dios hace a su pueblo en este tiempo es de que seamos fieles y que no nos dejemos engañar por aquellos que quieren hacer fermentar el vino puro de la iglesia del Señor. Hay de los pastores que en lugar de enseñar la sana doctrina, enseñan doctrinas extrañas, haciendo que el pueblo quede ebrio con el vino de Babilonia. Hay que tener mucho cuidado. Pastor Esaú López, por favor, la última conclusión para finalizar la lección. Agradecemos a Dios por este maravilloso estudio. Hermanos y hermanas, jóvenes y niños también, deseamos que este conocimiento de las alabanzas se mantenga aquí en nuestra mente. El centro de toda alabanza es Jesús. Le adorna las verdades de Jesús, la Biblia, la ley, el Espíritu Santo, la iglesia verdadera, todas las verdades que le acompañan. Cristo es el centro y su doctrina es la continuación que le acompaña. Ahora bien, el himno 438 de nuestro himnario nos invita para colocar nuestros ojos al contemplarte, mi Salvador, y al meditar en tu gran amor, veo en mi vida mucho pecar. Tómala, Cristo, tómala, quiero triunfar. ¿Por qué muchas veces nuestra vida la manchamos siempre? Porque somos intermitentes. Dios quiere una conexión permanente, porque aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces vamos a entregarnos a Cristo. Vamos a sentir la nueva vida, la vida que nos da San Juan capítulo 1, versículo 10. Esa vida, aquel que ha nacido de Dios, el que ha sido engendrado por Dios. Y vamos
a cantar el canto lema, el cántico del Cordero. Cuando Cristo venga, más ahora debe ser nuestra experiencia. Pastor Danilo, que el Señor lo bendiga a usted y todo el equipo de trabajo en el mundo entero. Bendiga a todas las iglesias de nuestra Sociedad Misionera Internacional y en especial a todos los que somos pastores. El tiempo es ahora de colocarnos en el lugar donde Dios quiere que estemos. Y de esta manera el pueblo llegará a ese lugar también. Porque nunca el pueblo alcanzará el lugar más alto si nosotros estamos en el primer peldaño de la escalera. Tenemos que crecer. Y esta lección ha sido de grande motivación. Mi corazón termina con tanta alegría de tantos himnos de victoria, de tantos himnos de confianza, de tantos himnos también que nos invitan a que nosotros tengamos verdaderamente nuestros ojos fijos en Jesús. Que Dios nos bendiga y muchas gracias, Pastor Danilo, por este tiempo compartido juntos también. Vamos a finalizar con oración. Finalicemos con oración. Bendito Dios y Padre que moras en el cielo, gracias te damos por la vida que nos concedes, por el privilegio de poder tener este estudio de la lección de escuela sabática. Oramos por tu pueblo que se une a través de estos mensajes que salen a través de las redes sociales, que podamos alcanzar muchas almas, que podamos alcanzar muchos corazones, que podamos alcanzar la esperanza de la salvación en Jesús a través de los mensajes compartidos. Gracias por este momento. Bendice al pastor Esaú y a todos los hermanos que siguen este programa. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. 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 Alabado sea el nombre de Dios. Apreciado pastor Esaú López. Recordamos los tiempos cuando trabajamos juntos aquí en Centroamérica, en la Unión Centroamericana Occidental, en la Asociación Guatemalteca. Tiempos que nos prepararon para otros trabajos en diferentes países en la Iglesia del Señor. Muchas gracias, apreciado pastor Esaú, por su tiempo. Esperamos pues que no sea la primera y última vez. Está invitado para una próxima lección. Muchos saludos a su familia y a todo el pueblo de Dios que está allí en ese lugar de Valencia donde usted está trabajando. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga a mis queridos hermanos. Agradecimiento a Dios en primer lugar, al pastor Esaú López, al departamento de multimedia que hace posible que este mensaje llegue a través de las páginas oficiales de nuestra iglesia. Y recuerde, querido hermano y querida hermana, use la lección de escuela sabática para ganar almas para Cristo. Usemos este medio, compartamos la lección, suscríbase al canal, comparta el mensaje de Dios. Y si Dios lo permite, nos vemos el siguiente sábado. Un feliz sábado y la paz de Dios quede con ustedes. Es mi mejor deseo.